Es un ejercicio que vamos a hacer práctico sobre cómo a veces Dios nos usa y creemos de que no estamos capacitados. Y estamos capacitados para ser usados por Dios. Pero antes también quiero que veamos un experimento que hicimos con los jóvenes. Y quise traerlo también aquí. Tiene dos perspectivas, tiene las interpretaciones que quieras darle. Pero hoy quiero darle esta. Esa velita vemos que ya se quedó sin qué. Sin oxígeno. La presión de dentro era menor, hizo que se apagara. ¿Y qué pasó con el borde del agua? Hizo que subiese un poco. Si se acercan y miran, el agua subió. Inundó. Y está ese pasaje en 2 Timoteo 1. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio. Sino de poder, amor y dominio propio. Y entonces vamos a ver que muchas veces predomina más el espíritu que el Dios no nos ha dado, que ¿cuál es? El de la cobardía. Más que el de poder, de amor y dominio propio. Y hacen que las circunstancias, que las situaciones de la vida nos apaguen. Y vamos a ver la advertencia que le hace Pablo a Timoteo, quien ama y quiere a Timoteo como un hijo. Ahora sí, están viendo aquí varios elementos. Medita ahí con Dios y no te lo tomes a la ligera, sino lo que Él ponga en tu corazón decirle. Y no menosprecie el que lo va a escuchar, no menosprecie lo que Dios, porque Dios tiene infinitas maneras de ¿qué? De usarnos. Amén. Y aquí vamos a demostrar de que todos estamos capacitados. No sé hasta qué punto el discipulado ha llegado, o para los que lo terminamos y a los que van ahí a medio camino, hay un punto en el que te dicen, cierra tus ojos y ora y dile al Señor que te muestre una palabra, una imagen, un texto, algo que te revele que tú le puedas hablar a tu acompañante o a la persona que tengas a tu lado, en fin. Y muchas veces, hoy vamos aquí a estar venciendo, el primer ejercicio que estamos haciendo es vencer el espíritu de cobardía. Y vamos a llenarnos de fe, de ese poder, de ese amor y de ese dominio propio para ayudar esa palabra que mi hermano está necesitando. Si tú me dices, mira, yo siento que la palabra no es de Juan para Juan, sino de Juan para Carlos, no soy yo quien para impedirlo. Pues Señor que estás en los cielos, te pido que Espíritu Santo de Dios, que tú hoy vengas y reveles, Señor, tu mensaje a tus hijos, Señor. Lo que tú quieres hablar hoy a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué pareja se anima a hacerlo primero? Amén. Gloria a Dios. Entonces, con este sencillo ejemplo, podemos ver de que no necesitamos estar en un megatemplo, ¿cierto? Que no necesitamos, si no son las herramientas, cómo Dios nos va capacitando de lo que hay aquí a la mano. ¿Te imaginaste tú que por medio de un objeto el Espíritu Santo de Dios te iba a hablar, iba a tocar y ministrar tu vida hoy? ¿A qué no? No lo esperaba. Pero Dios hoy le plació regalarte lo que te ha regalado y decirte de que venzas la cobardía.
venzas la cobardía. Te insta a hablar de Él a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tu esposa, a tu esposo. Que venzas el temor, que venzas el miedo a la violencia, a la persecución, que muchas veces como cristianos podemos enfrentar. Que venzas el miedo a la burla, a que te cuestionen. Y dice 2 de Timoteo 1: querido hijo Timoteo, te envío mis saludos y de todo corazón le pido a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te llenen de amor, te ayuden en todo y te den paz, y te den de su paz. Esta es la versión lenguaje actual, ¿vale? Que es un poquito más explícita. Y de algunas me voy a basar en este lenguaje actual y otras me ceñiré a la Reina Valera. Pero el primer saludo que le da es que le pido a Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor que te llenen ¿de qué? De amor, que te ayuden en todo y te den de su paz. Y es la misma palabra que hoy traigo para ti. Que el Señor Jesucristo quita a Timoteo, querido hijo Carlos, querido hijo Julián, querido hijo Juan, querido hija Silvia, Lorena, mi persona. Que te llene de amor, te ayude en todo y te dé de su paz. Dice, mis familiares y yo hemos servido a Dios y nadie puede acusarnos de nada malo. Compartía el testimonio ayer que sin querer fuimos a una casa por despiste, unos de la iglesia, fuimos a orar, pero mientras oraba el Señor me decía, familia ministerial son. Familia ministerial que van a servir a Dios, desde la persona más adulta hasta el más pequeño. Y yo decía, Señor, bueno, para ti nada es, exacto, tú todo lo aprovechas. Para nosotros fue un despiste y uno muy grande llegar a aquella casa donde nos habían hecho una invitación. Llegamos 8 días antes para recortarles un poco la historia. 8 días. Nos equivocamos de fecha. Una semana. Pero estando allá compartíamos un tiempo agradable entre hermanos, entre amigos, y luego que orábamos me quedé con eso y yo, Señor, eres tan lindo, porque bueno, en ti nada es pérdida, todo es ganancia. Y antes del 6, que es en el que me quiero enfocar, entonces veo que Timoteo era un servidor, tenía una familia que servía a Dios. Y quiero que me leas el versículo 5 en esa versión Reina Valera o las Américas. 5. Porque tengo... Es 2.5, amor. 1.5. 2 de Timoteo 1.5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. La fe que Habitó. Sincera. sincera. En la Reina Valera dice No fingida. no fingida. Entonces, ¿se puede llevar un evangelio con una fe fingida? No una fe auténtica en Dios. Pero vemos que en Timoteo hay una fe que genuina, un amor genuino, un amor de servicio para con Dios. Había esa disposición para el servicio. Y luego le dice en el 6, por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Primero,
tengo fiel certeza de que tu fe no es fingida. Muchas veces Dios me traía ese versículo. Mi pueblo... Perdóname que te interrumpa. Mira, te leo el 6 que me parece interesante, de la Valera. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego. Que avives el fuego. ¿Y qué pasa con el fuego? ¿Tiende a qué? Tiene que ver mucho A con quemar, lo que hemos hecho. a entender. Que avives el fuego. Amén. La velita, la candela. O sea, Va teniendo relación, ¿cierto? Va tomando sentido Sí. todo en el Señor. avives el fuego. Que se avive el fuego. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las circunstancias te pueden hacer tambalear y hacer que ese fuego, ¿qué? Se apague. Y si los que hemos hecho barbacoa sabemos de que toca estar atizando, o hemos hecho una ollada de sopa estilo río para divertirnos y demás, pues sabemos que toca atizar, ¿cierto? Y estar avivando. Incluso puse a Juliana a hacer un ejercicio de que intentara avivar el fuego o de apagar el fuego, pero con su aliento. Y me daba mucha risa porque le costaba. O que avivar el fuego con un papel en su boca. Y la pobre se veía, mamá, no puedo, no soy capaz. ¿Por qué? Porque tiende a ¿qué? A apagarse. Y las circunstancias que estaba viviendo Timoteo no eran las mejores. Estaba pasando la iglesia por una persecución muy grande. Pablo estaba en la cárcel. Y no por delitos, por haber, sino ¿por qué? Por predicar de Dios. Estaba en la cárcel ¿por quién? Por Dios. Por causa de Cristo. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que Pablo? Y por eso podía hablar con autoridad. Mira, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el 7. Entonces, vemos que en Timoteo hay una disposición ¿para qué? Para el servicio. Hay en ti disposición para el servicio. Que Dios te dice, háblale al que está a tu lado, al que va en el bus. O mira, Dios te manda que hoy le des un abrazo a tu hijo, que hoy lo necesita. No necesitas palabras, sino que el Espíritu te está colocando ahí. Ve y abrázale. Ve y abrázale. A que lo hagas. De eso se trata el servicio. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú cuentas con el poder de Dios. Tienes a disposición la gracia de Jesucristo. Y tienes al Espíritu Santo que mora en ti. Lo pueden terminar de leer. Dice esta versión, ya Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Y pues se dice de que el llamado de Timoteo estuvo relacionado con el pastoreo, con la enseñanza y con el evangelizar. Lo pueden encontrar en 2 Timoteo del 1 al 3 al 5, 2 Timoteo del 1 al 6 al 7. Entonces, Timoteo había recibido un don que le capacitaba para desarrollar cierto ministerio. Y ahora se le exhorta para que lo desarrolle por medio de su uso diligente. Es decir, Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, mira, es que tú estás siendo negligente con los talentos o con los dones que Dios te ha dado. Aquí, ¿qué le estaban haciendo a Timoteo? Un llamado. Por eso te recomiendo que no dejes de usar esta capacidad especial que Dios te dio. Aquella dice que no dejes de avivar el fuego. Y ahora aquí Juan nos hablaba, ¿cierto? Que donde hay fuego, es que se está diciendo que donde hay luz, hay ¿qué? Vida, ¿verdad? Y reavivar o avivar es encender, animar, apresurar, acelerar, reanimar, activar. ¿Qué pasó con la parábola de los talentos? ¿A quién se le dio más? ¿A quién se le dio menos? ¿Quién tuvo recompensa? No la sabemos.
A ti hoy el Señor de pronto te estará diciendo a modo de prevención o a modo de exhortación: activa, reactiva, espabila, pon al servicio esos dones. Puedes decir, mira, que yo no tengo, todos tenemos esos dones y esos talentos para el servicio del Señor. Todos. No es solo Antonio, no es solo Aida. A todos Dios nos ha llamado. Y de pronto el Señor te está diciendo: necesito que reactives aquello en lo que antes estabas, pero que lo avives, lo enciendas, lo pongas a producir, que es la palabra ahora como de moda, ¿cierto? Producción. No dejes de reavivar el don que Dios te otorgó. Es decir, no dejes de usar esa capacidad que Dios te dio. Con el campamento aprendí, yo decía: Señor, yo no voy a poder con esta rutina con estos chicos. Porque eran unas rutinas extensas. De empezar de 6:30 de la mañana y estar acostándonos a las 2:30 de la madrugada los organizadores. Y estar en constante actividad física. Pero me sentía tan plena y tan llena. El espíritu, mi cuerpo físicamente estaba hecho nada, agotado. Pero sentí una satisfacción y una plenitud en el Señor que decía: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en estos chicos. Porque Dios nos mostraba la necesidad y el enfoque que se llevaba era el que Dios quería para ellos. ¿Y cuál es esa capacidad? Es decir, que Dios te da esa suficiencia, Dios te da esa actitud. No es que yo no puedo, es que no soy capaz, no. Dios te da esa suficiencia, Dios te da esa capacidad especial, es decir, esa capacidad única para tú hacerlo. Te da esa disposición y te da esa capacidad especial, es decir, singular, diferente, específica, propia. Esos talentos, Juan, Dios quiere que los use para su gloria. Lorena y todos los que estamos aquí. Porque Dios ha puesto en ti un ministerio, un llamado. No quieres que esté en una silla, calentando la sillita, viniendo a marcar tarjeta, como nos recuerda Aida. Vengo y marco tarjeta y no más. Sino que pongas esos talentos al servicio de Dios. Velo, que hoy Dios te está diciendo: quiero que trabajes para mí. Aviva el fuego que está en ti. Aviva el fuego. Y si vamos a Romanos 12, el Señor dice: mira, no quiero que ya vivas de la misma manera en la que vivías antes. Porque quiero cumplir lo bueno, agradable y perfecto en ti. Solo que muchas veces no queremos, por nuestra terquedad. Nos cuesta mucho. Y dice, el 6, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo, como corresponde a un seguidor de Cristo. Entonces, si Dios nos ha dado la autoridad para hablar de Él, hagámoslo. Que no nos venza el espíritu de temor, de cobardía, porque ese no viene de Dios. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle. Pero sirvámosle ¿cómo? Bien, con excelencia. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, en esta versión dice: no seamos tacaños. No seamos tacaños. Que si Dios te pone a dar un par de zapatos, no vayas a dar los viejos, los arrugaditos, los que tú ni te pones. Sino que si vas a dar algo, lo des ¿qué? En condiciones. Amén. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría.
Y recuerda que el Señor te manda que dedique su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada, porque así es como se le debe de adorar. Hacer todo lo que Él le agrada y dedicar tu vida a servirle, porque eso es lo que estamos llamados. Y vemos que con un ejemplo tan sencillo como este, sabemos de que podemos servir y ser usados por Dios. Ahí barriendo, fregando, lavando platos, cortando el césped, llevando un servicio a una mesa, atendiendo pequeños. Ahí está Dios y quieres que seas esa luz, que alumbres, que muestres esa capacidad especial que Dios ha puesto en ti para su servicio, para su servicio. Y lo más importante, ten en cuenta que lo que evita la cobardía, ¿cuál es? O lo que resta, lo que contrarresta la cobardía, es el poder, el amor y el dominio propio. ¿Cuál es ese poder? El que proviene de Él. Él es el que te llena de ese poder. Que si me recuerda cuando vemos un Pedro que negó a Jesús, ¿cierto? 3 veces. Pero cuando está ahí en el aposento alto y recibe el Espíritu Santo, da un sermón que a la primera se convierten enseguida 3,000. ¿Quién animó, quién instó a Pedro a hablar? Y a que se fuese esa cobardía, ese miedo que momentos antes había negado a Jesús y tenía miedo a morir. Porque no es en nuestra capacidad, sino en la que Él nos provee. Es en la que Él nos da. Pero necesitamos llenarnos. Es como el depósito de la gasolina, del tanque de gasolina del carro, ¿cierto? Que dependiendo de la cantidad que tenga, te dice puedes recorrer tantos kilómetros. Y si no, y tienes también que revisarle el refrigerante, el aceite, y los que saben de carro, yo no sé mucho de carro, de tener todos los depósitos como en óptimas condiciones y como debe estar para los tantos kilometrajes que van a recorrer. El cargador el celular para que te dure en funcionamiento todo el día, pues tú dirás, mira, lo tengo que colocar tantas horas a cargar. Estás tú llenando tu depósito de las cosas de Dios, de lo que es en realidad, para poder ponerlo a su servicio, o tu depósito está lleno de lo que hablábamos, en las circunstancias que estaban alrededor de esa velita, de lo que nos presiona este mundo, en nuestro hogar, en nuestro entorno, familiares, amigos. La invitación, no dejarnos apagar. Aviva ese fuego, ese don, esa capacidad que Dios te ha dado, porque Dios te lo ha provisto. Señor, tú has hablado hoy, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres real. Señor, y venimos ante ti, Señor, a decirte perdón. Perdón. Cuando hemos sido como el que enterró ese talento, como el que te veía a ti como un Dios cruel, como un Dios dictador. Perdón, Señor. Perdón cuando nos hemos dejado vencer, Señor, por la presión que ejerce el mundo desde fuera hacia nosotros, Señor. Cuando hemos dejado apagar ese fuego. Señor, si hoy necesitas avivarlo, avívalo, Señor. Aviva el fuego que se ha estado apagando, Dios, en los corazones de mis hermanos. Dios, que podamos servirte con excelencia, con plenitud, con gozo.
Dios, a través de un ejemplo tan sencillo, hoy has hablado a cada uno de tus hijos, Señor. Damos gracias por ello y que nos sigas usando más para hablar a otras personas de ti, Señor, que tanto lo necesitan, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por ese jalón de orejas que nos das hoy al decir no seamos negligentes, no seamos perezosos, sino que nos estás diciendo que te sirvamos con amor, con alegría, con diligencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y termino leyendo este pasaje. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que es malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo. Estoy en el 12, Romanos 12:9 en adelante. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes, porque el Señor sabe que tendremos pruebas. Y tendemos a desesperarnos, pero el Señor nos dice, ten paciencia. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Hay veces si no ves respuestas de Dios, desistes. Y lo digo por experiencia propia. Porque antes Dios ha hablado a mí. Y el llamado es, sigue siendo constante en esa oración, que Dios dará respuesta. Amén. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien pidan a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrese con él. Pero si alguno está triste, acompañémoslo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Dios te ha dado un don único, singular, especial, pero eso no te hace más que tu hermano. Amén. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados, pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido, y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen, y termina esto, no se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal, haciendo ¿qué? El bien. Es una vez más alentando y animando que no nos venza el espíritu de cobardía, sino que nos apropiemos de ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ese amor que está en 1 Corintios 13, ese amor que está también en 1 Juan 4, y ese dominio propio que nos da el Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu. Él nos lo da, Él nos da esa capacidad para vencer.